Acceso a la Justicia presenta Un Momento con los Derechos Humanos con el profesor Ali Daniels. Hola amigos, hoy vamos a tratar de aclarar algunas de las preguntas que han surgido con motivo del anuncio que hizo la fiscal ante la Corte Penal Internacional de abrir una averiguación sobre los hechos suscitados en Venezuela el año pasado. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que efectivamente la fiscal, de acuerdo con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma, tiene la potestad de abrir de oficio una investigación. De modo que no es cierto eso que se está diciendo, que ha dicho el fiscal nombrado por ANC, de que la fiscal tenía que contactar al gobierno venezolano primero o pedir información primero. Eso no es cierto. La fiscal es autónoma y tiene la capacidad, tiene la potestad de ordenar este tipo de situaciones. Lo otro que tenemos que aclarar también es que este proceso de averiguación preliminar está arreglado y tiene unas fases claramente determinadas, como se pueden ver en cualquiera de los informes que al respecto ha rendido la fiscal, donde ella da cuenta de esas averiguaciones. Ellos dividen estas averiguaciones preliminares en 4 fases. La primera es la de recepción de información, donde se pueden recibir denuncias o comunicaciones, y en esa fase lo que la oficina de la fiscal hace es determinar la seriedad de las denuncias que se le plantean. Una vez hecho esto, se pasa a la siguiente fase, que es justamente en la que nos encontramos ahora en el caso venezolano, que es la apertura formal de la investigación preliminar. Entonces, en este estadio de la investigación, lo que tiene la oficina de la fiscal que hacer es determinar si los presuntos delitos que están siendo investigados caen dentro de los establecidos en el estatuto de la Corte. Como sabemos, la Corte Penal tiene competencias sobre 3 tipos de delitos: los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Entonces, una vez determinado esto, que ocurra tal situación, que los delitos se encuadren dentro de los supuestos establecidos en el estatuto, se pasa a la tercera fase, que es la de determinar si esos delitos son admisibles, son de la competencia de la Corte. Y para ello tiene que hacerlo de acuerdo con 2 criterios: el criterio de complementariedad y el criterio de gravedad. El criterio de complementariedad se utiliza porque, de acuerdo con el estatuto, la Corte Penal es complementaria a las jurisdicciones nacionales. Entonces, en este caso, la fiscal debe determinar si la jurisdicción nacional correspondiente está actuando, está sancionando las violaciones de derechos humanos o no, o simplemente se abstiene de hacerlo. Ese sería uno de los supuestos de admisibilidad. Y hay otros casos, como por ejemplo que aunque las autoridades nacionales quieran hacerlo, se sientan sobrepasadas, como por ejemplo ocurrió en el caso de Ruanda, donde las autoridades de Ruanda pidieron la ayuda internacional porque lo que se había cometido era de tal magnitud que escapaba de sus manos poder sancionar. Y el segundo elemento es el de la gravedad, es decir, la entidad, la gravedad, como dice su propio término, de los delitos cometidos, ¿no? Una vez llegado a este tercer estadio, queda la cuarta fase, que es una etapa de evaluación donde la fiscal debe determinar si, de acuerdo con los propios términos que utiliza esta oficina, si es en interés de la justicia presentar el caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, para que entonces sea esta sala la que declare que procede entonces la apertura, ahí sí, de una averiguación, de una investigación ya en manos de la Corte, donde la Corte, junto con la fiscal, de declararse la investigación procedente, inicia una investigación ya oficial de la Corte, donde ahí sí tiene que notificar al Estado investigado para que éste colabore con la Corte en la persecución de los personajes presuntamente responsables. Y una vez ahí, la Corte tiene plenas capacidades para ordenar, por ejemplo, detenciones e incluso aseguramiento de bienes de las personas que son sospechosas de estos delitos. Esta última fase termina con la presentación de cargos ante la Sala de Cuestiones Preliminares y, si va a lugar en derecho, la Sala entonces confirma estos cargos y se pasa a la etapa de juicio. Como ven, y eso por supuesto tiene otros elementos que no vamos a considerar ahora. Entonces, pero queríamos aclarar esto para que
se dejen las especulaciones respecto a las capacidades y las posibilidades que este procedimiento tiene, que sin embargo debo enfatizar es un primer paso muy importante para hacer justicia en la violación de derechos humanos. Y me despido recordándoles que los derechos humanos son el poder del ciudadano y no un favor del Estado. Gracias. Acceso a la Justicia presentó Un momento con los derechos humanos con el profesor Ali Daniels.